Alabado sea Dios sobre los cielos y sobre la tierra. Dios es eterno y Él vive por la eternidad. En esta mañana pues nos acercamos, hermanos, para estudiar una escuela más, que es la quinta escuela, ¿verdad? Ya vamos, mire, hermanos, ¿qué hace que empezamos, ¿verdad? Y ya estudiamos glorificando, dice, a Dios, como era la primera lección. La segunda lección, que era en el mundo, pero no del mundo. La tercera, hermanos, que vimos era testimonio laboral. La cuarta, justicia laboral. Y ahora pues nos compete el respeto, dice, a las autoridades. Si este lugar, hermanos y hermanas, es una escuela, ¿verdad? Para los que lo visitan por primera vez, van a ver de que nosotros pues lo que hacemos es, como dice, doctrinar, ¿verdad? Explicar lo que la Sagrada Escritura pues nos enseña. Y muchas personas allá afuera a veces desean esto, ¿verdad? Porque ustedes saben que en escuela privada se paga, ¿verdad? Se paga, porque para ir a un instituto bíblico y a usted quiere aprender, le van a cobrar a algunos, ¿verdad? Pero aquí no, hermanos. Aquí nosotros gratuitamente pues Dios lo da. Y dice, de gracia recibiste y de gracia da. Así que mucha gente dice, qué bonito, ahí estudian. Porque hoy, ¿cuánta gente no sabe que Cristo que va a venir por segunda vez? Que Dios envió a su Hijo. Tú, hasta los niños saben, ¿verdad? De que así es, ¿verdad? El Señor va a venir pronto. Lo que no saben son algunas cosas que el Señor quiere que sepamos. Y esto se consigue solamente escudriñando las Escrituras. Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros dice que os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no venís a mí, dice, para que tengáis vida. Gloria de hombre no recibo yo, dijo el Señor, ¿verdad? Así que la lectura bíblica la tenemos en Primera de Pedro, capítulo 2, vean. Del versículo 13 hasta el verso 17 vamos a leer. Si no quiero ser gravoso, pero por respeto a la palabra vamos a darle lectura solamente esos versículos y luego los vamos a volver a sentar. Por favor, pongámonos en pie. Voy a leer para que sea más rápido. Dice, por causa, dice el Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea, dice, al rey como a superiores, ya a los gobernantes, dice, como por él enviado, dice, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad, dice, de Dios, que haciendo bien hagáis callar, dice, la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen, dice, libertad, dice, como pretexto para hacer lo malo, sino, dice, como siervos de Dios. Todos, honrad, dice, a todos, amad, dice, a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Pongámonos, podemos sentarnos, perdón. Pasa adelante, bienvenido. Bienvenida, hermana Blanquita. Bendito sea Dios, hermana, que la trae esta mañana. Hermanos. Pasa, hermano.
Debemos entender, hermanos, primeramente que el que escribió esto es el apóstol Pedro, y lo escribió en el reinado todavía de ¿qué, hermano? De los romanos. En ese tiempo, hermanos, que se escribió esto, pues el apóstol Pedro, hermanos y hermanas, allí no había una democracia. Se recuerdan, ¿verdad? Que era un imperio romano de ¿qué, hermano? De hierro, ¿verdad? Allí no había, dice, amigos, ¿verdad? Especiales que le pudieran ayudar como hoy en día. Si alguien cae preso y tiene a un subcomisionado por ahí, hay facilidades de que le pueda ayudar a alguien, pero en ese tiempo no había nada, hermano. La democracia pues no estaba bien, regía el gobierno que el imperio romano, ¿verdad? Entonces, que era duro. Pero vemos nosotros algo ahí. ¿Qué es lo que vemos? Que aunque las leyes pues hoy no habían los derechos humanos que ahora se puede decir que nosotros tenemos, que entre comillas, ¿verdad? Porque hoy prácticamente vemos nosotros que las leyes son un poco fuertes también, ¿verdad? Depende quién las esté dirigiendo, pero vemos nosotros ahí, hermanos y hermanas, que el apóstol Pedro miraba una autoridad más alta, y esa era la que él respetaba, porque para entender lo que les estoy diciendo yo, ¿por qué? Porque las leyes, hermanos, las leyes son puestas, ¿verdad? Ya vamos a ver por quién, y siempre, hermanos, por causa del pecado, ¿verdad? Que cayó en bajo de, sabemos de quién, allá en el jardín del Edén, ¿verdad? El hombre desobedeció, y de allí para allá, hermanos, de ese fruto del pecado, ¿qué pasó? Nació Caín, y la descendencia de Caín, hermanos, se siente siempre en la situación pecaminosa, ¿verdad? Porque claramente dice allá el apóstol Juan de que ¿por qué causa mató a su hermano? Dice, porque todas sus obras eran malas, porque era hijo del maligno. Hoy en estos días impera, hermanos, la maldad, y a causa de esa maldad se regula por medio de las leyes de que no expidamos a gritos quizás la venida del Señor, porque si no hubieran leyes, hermanos, o si directamente no estuviera la balanza nivelada, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos? Porque yo oigo, aquí no se daba, allá en otros países se oye los Zetas, gentes armadas que se enfrentan a las autoridades, como tipo guerrilla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy en día las leyes hay una balanza. Entonces, para entender eso, veamos en Proverbios capítulo 8, hay un versículo que los puede ayudar. ¿Por qué el apóstol Pedro, hermanos, miraba esa autoridad de los cielos pues superior, ¿vea? Por eso él dice, sométase. Proverbios 8. Bueno, del 12 en adelante voy a leer. Dice, yo la sabiduría habito, dice, con la cordura, y hallo la ciencia, dice, de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, que dice, aborrezco. 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Ahí está, el 15. Por mí, eso, hermano, eso es lo que miraba el apóstol, ¿verdad? Dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Hermanos y hermanas, ¿cree usted que aquellos hombres pues de fe no miraron esta justicia mejor que la de los humanos? ¿Quién fue que prefería mejor caer en manos de Dios que en manos de los hombres? David, hermano. Y ese hombre tenía sus principios y se lo pasó ¿a quiénes? A los siervos de Dios, porque eso es lo que miraba el apóstol Pedro, hermano. Si no, pues
veamos ahí nosotros aquel hombre que no quiso tomar esa justicia por sus manos, y ese fue David, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando Dios dice que le entregó en sus manos, ¿a quién? A Saúl. Dice que de parte de Dios llegó un sueño tremendo, ¿verdad? De esos que no despierta nada a alguien, ¿verdad? Y ahí estaba David, dice, que le cortó, dice, una parte del vestido, le tomó la lanza y llevó, creo que otra cosa, de lo que era, le llevaba el agua, parece, ¿verdad? Entonces, y vemos nosotros ahí de que vemos algo como de justicia, ¿no? Porque yo, ¿cómo voy a hacer algo? Dice, contra el ungido de Jehová. Entonces, vemos nosotros que hay leyes de que provienen de Dios, ¿verdad? Y que los gobiernan en esta tierra nosotros. Porque si no fuese así, hay ocasiones que usted puede decir, no, aquí no se hizo justicia. Pero no es porque la ley de Dios haya fallado, sino por quienes. Por los que, quieras o no, hermanos, dice, tuercen las escrituras. Creo que ahí sí ya le llega ahí. Aquí me mueve. Bueno, qué bueno, hermanos, entender esta parte que dice que siempre hay alguien más alto, ¿verdad? Porque aquí hay varios jefes, ¿verdad? ¿Verdad? Y así, hermanos, vemos nosotros que no es bueno para un cristiano andar en eso, porque si lo ven más, si lo sacan en las redes sociales, que ahí andaba la hermana Alma, ¿verdad? Con una bandera, no es correcto. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dijo que los que están arriba pelearían por él, ¿verdad? Pero este reino de la tierra no es de él, porque el gobierno que va a ser establecido no va a provenir de la tierra, va a provenir del cielo. De allá va a venir ese gobierno. Y entonces sí, dice el Salmo 72, que va a imperar la justicia, hermano. Va a haber paz en esta tierra. Isaías 2 lo dice, hermanos, y Miqueas capítulo 4, que dice que las armas van a ser convertidas en hoces. ¿Vea? Entonces va a ver que nadie, dice, se va a ensayar para la guerra. Nadie se va a ensayar. ¿Por qué? Ya no va a haber necesidad. ¿Quién va a estar atado? Aquel que mete las enemistades, mete aquel mal pensamiento. Dice Apocalipsis capítulo 20, hermano, verso 1, dice que Juan vio descender un ángel que traía una cadena en la mano y el sello del abismo, y inhabilitó o ató ¿a quién? A Satanás, a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató, dice, por 1000 años. Fíjese bien, esos 1000 años va a ser el gobierno de Cristo sobre esta tierra. ¿Vea? Entonces, porque para justicia, dice Isaías, va a reinar un rey. Entonces, ahorita, hermanos, nosotros estamos, como dice, en una antesala, ¿verdad?, del gobierno de Cristo, ¿verdad?, porque dice que Él los ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Quiere decir, hermanos, que ahorita nosotros estamos ya en ese reino. Ya estamos en ese reino, ¿verdad? Estamos viendo las maravillas, todos los prodigios, ¿verdad?, que Jesucristo hizo en esta tierra, lo hizo para el bien de nosotros. Porque todo lo que se escribió, dice ya Romanos 15:4, ¿para quiénes fueron escritos? Para nuestra enseñanza. Todo lo que está escrito es para que nosotros no caigamos en desobediencia como aquellos que desobedecieron, ¿verdad? Que entraron. Y ponen muchos ejemplos, ¿verdad?, como los hijos de Coré, ¿verdad?, que ellos no aceptaban la autoridad de Dios, de que había elegido ¿a quién? A los levitas, a la descendencia, hermanos, de Aarón. Ellos decían, no, si Dios también con nosotros. ¿Verdad? Así que no es así, hermano. Dice el verso de memoria. Verso de memoria dice, está en Eclesiastés 10:20. Dice, no critiques al rey, ni siquiera, dice, con el pensamiento. No hables mal del rico, aunque estés a solas, porque las aves vuelan
Y pueden ir a contárselo. Eclesiastés 20:10. Fíjese que, gracias, 10:20, sí. Fíjese que este pasaje no lo pone a usted en qué pensar. Hablamos a veces mal de aquella gente que nos da trabajo, del rico. Fíjense que en una de mis oraciones que yo hago es que Dios bendiga a esos empresarios, hermanos, que dan trabajo en esas maquilas. Si usted viera la cantidad de gente que sale, si se queda admirado de ver tanto bus que sale, darán cola, como me dijo un señor, denme chance de dar vuelta ahí, mejor retroceder y dar vuelta allá, porque si no se va a estar un montón, le digo. Si la cola viene de allá, le digo. Se aburrió el hombre y se fue. Si son montones de buses, solo fíjense, la bendición, pues que me imagino que está en ellos también, ¿va? Porque son bendición para todos. Llega, fíjese bien, un montón de buses solo a esperar a los que van a salir, y otros traen las personas, y estos que traen personas en el mediodía a dejar el grupo porque trabajan por turno, van a dar la vuelta y se encolumnan, ¿va? Esperan la salida, y los que ya están ahí llenan y salen. Solo imagínense, no podrían, si estos ricos de estas personas, empresarios, digámosle así, pagar solo el bus que lleva y trae, ¿va? Pero ellos, pienso yo, bien del bien de la persona, pagan dos. Uno que lleva y otro que saca. Como quien dice, tienen dinero. Así que yo pienso yo de que es bendición, porque yo trabajo allí. Y yo le digo, cuando una empresa esa cierra, es multitud de gente afuera, buscando trabajo, porque no es fácil cuando uno tiene hijos y tiene deudas. Nadie quiere estar desempleado. Yo una vez, una amiga llegó y me dejó el número ahí para que le avisara, y se le miraban los ojos, porque me dijo que la habían quitado. Cuando hay oportunidades, que le avisaran. Entonces, si usted ve, pues todos queremos tener un trabajo, ¿verdad? Y entonces cuando se lo quitan a alguien, pienso yo pasé por eso. Yo en el primer empleo formal que tuve 3 años y medio. Cuando me quitaron, yo pensé de que ya no iba a sobrevivir afuera. Pues sí, ¿qué voy a hacer? Y estaba solo, no tenía hijos. Pero vemos nosotros que sea como sea, Dios siempre lo saca a uno adelante. Así que qué bueno, hermanos, que Dios bendice a estas personas. Estamos hablando de las personas que tienen dinero. No debemos ni aún, dice, con el pensamiento, hermano, y en lo secreto. ¿Qué quiere decir este pasaje? Dice, no hables mal del rico. ¿Qué hemos aprendido esta mañana? Si lo hacíamos, porque podemos expresarlo de mala manera, tal vez porque fue injusto posiblemente, ¿verdad? De que a la hora de retirarme no me dio la compensación que me correspondía, o quizás la semana no me la pagó, posiblemente, ¿verdad? Pero aquí habla también, ya vimos una lección de esa, ¿verdad? Que aquel rico, Dios lo amonesta, dice que retiene el jornal de un día, porque en Israel cada día le pagaban. Ya vimos venimos viendo esa secuencia, que Dios reprende al rico, aquel que detenía el jornal. Hoy, como decía mi hermano, ¿verdad? Hoy nosotros entramos en un convenio y nos dicen, al mes le vamos a pagar, o a los 15 días, o a la semana. Pero ya hay un convenio. El problema se hace cuando ya la persona se pasa eso convenido, ¿verdad? Que ya uno ya no se siente bien, ¿verdad? Pasó un día y no pagaron, dice. Entonces, pero aquí quizás a veces leemos y no lo detenemos, pero a mí, yo me he detenido en este pasaje, ¿verdad? Porque esta es una escuela y venimos a aprender, ¿o no es así? Y aunque ya tengamos canas, pero siempre aprendemos todos los días. ¿Sí? Fíjense que yo, bueno, de los trabajos, siempre he aprendido algo. Siempre, cada día. A veces uno puede decir, yo ya lo sé todo. Mentira. Mentira, siempre se aprende algo. A veces hasta de los niños, ¿verdad? Bueno, hasta de las aves, dice, ¿verdad? Pregúntale a las bestias del campo y ellas te enseñarán, dice, ¿verdad? Así que hasta de los animales aprendemos.
Así dice la escritura. Dice, aunque estés, dice, a solas, porque las aves vuelan y pueden ir a contárselo a quién. Y fíjese que honestamente a veces lo que nosotros hablamos no se cae a la persona, es el problema, ¿va? Santiago dice que esta lengua dice enseña un gran bosque y a la rueda de la creación de los programas. Entonces todo este mundo, pues, ¿por qué? Porque nosotros dimos el amigo más cercano, pensamos nosotros que nos va a cubrir. Después lo va a decir a otro y el otro no va a tener cuidado, se lo va a contar a quién, al que era. Entonces, y fíjense que la escritura claramente dice, ¿verdad?, que la palabra dice, dada a su tiempo, cuán buena es. ¿Verdad? Ahí dice, manzana de oro con figuras de plata, ¿verdad? Es la palabra dicha como conviene. ¿Qué quiere decir? Que si pensamos bien lo que vamos a decir, que ya no lo metiéramos en problemas. Yo dije que me acordé de que lo que estaba diciéndole a otro compañero, y le digo a mi jefe dice de que, le dijo al otro, bueno, ¿quién es el jefe aquí? ¿Usted o él? Yo soy, le dije. Y después resulta de que él le pide permiso cuando va a salir. ¿Cómo es eso? Entonces le digo yo a mi compañero, no sé si era crítica, pero él dice que él es el jefe, pero le pide permiso a ella. Entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo entiende usted eso? Ella es la jefa. Ella es la jefa, porque a veces me decía, ¿y para qué le avisan a ella si ella no sabe nada? Me dice Elba. Pero luego me decía ella, miren, no me han informado nada. Antes miraba reportes aquí y hoy no pasa nada. Pues sí, nosotros seguimos un conducto regular, nosotros a nuestro jefe, y él tendría que decirle a usted. Entonces, ¿quién no estaba haciendo la función ahí? Era el jefe de nosotros, que no participaba. ¿A quién? A él. Y entonces, por último, la señora lo puso quieto, ¿verdad? Hoy se ve hecha de ver, ya echamos de ver nosotros que la jefa es ella, aunque él no lo haya aceptado. Pero todos tenemos un jefe, y esa es la realidad. Sean buenos o sean malos, la escritura nos manda que debemos de obedecer. Ya vimos otra lección. Aún dice hasta los que son difíciles de soportar, hermanos. Así que el verso de memoria los ha dado mucho que hablar, ¿o no? Sí, hermano, los ha dado mucho que hablar, porque yo a veces digo, yo no soy el idóneo para hablar esto, porque también yo estoy en error ahí. Pero es una escuela y estamos a tiempo. Mejor, ya no voy a hablar, mejor no vaya a ser que le vaya a ir al jefe. Sí, hermanos, mire que la escritura es bien clara, y si nosotros hacemos caso, no nos va a ir mal. No nos va a ir mal. ¿Vean? ¿O no es así, hermana Blanquita? Así es. Hermana Blanquita también fue empleada, ¿verdad? Y ella sabe también, ¿verdad? El objetivo, dice la lección, hermanos, dice comprender, dice que nuestro Dios pone y quita reyes. Por él, dice, por tal, dice, debemos de respetar dichas autoridades. Entonces, por eso decía, por causa de la conciencia. ¿Qué? La conciencia es, decía yo, de que las leyes directamente no son terrenos. Yo me fijo aún en el trabajo de que cuando va a llegar el jefe de los jefes, no, hombre, si mandan a pintar y arreglar para que aquello se vea bien bonito, que tenga buena presentación. Entonces, eso pasa. Ahora, nosotros a veces quizás pasamos por alto eso, que hay alguien más alto en los cielos que gobierna a todos. Fíjense que hay muchas ocasiones nosotros pensamos que porque voy a dar un voto de una persona en las elecciones por causa de mí, va a ganar la persona. ¿Será así? No es así. O sea, Dios lo va a impulsar a usted que lo haga. ¿Verdad? Lo va a impulsar, pero no es por usted. Si va a quedar esa persona, e incluso hasta puede decir, no, yo no quiero que quede este. No me estoy metiendo en política, solamente estoy diciendo de que la escritura aquí dice que él pone y quita reyes. Así dice allá en segunda de Crónicas. Vean, segunda de Crónicas 26. Veamos. Ok, es, no me equivoco.
Segunda de Crónicas, voy a leerlo, dice: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios, dice, en los cielos, y tienes dominio, dice, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano, dice, nuestro poder, que no hay quien te resista? ¿Verdad? Y en Juan, ahí está, en Juan 19, 11 dice, hermanos, que cuando estaba ante aquel rey, ¿qué pasó? El Señor dijo: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera impuesta de dónde, dice, si no te fuese dada, dice, del cielo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que da ese poder, el que gobierna en los cielos, se llama Dios, el Padre eterno de todo lo creado, ¿verdad? Y su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, ya como introducción hemos visto quién es el que da las leyes, quién, hermanos, es el que quiere el bien para nosotros los humanos, porque yo me ponía a pensar, si esto fuese así, de que no hubiesen leyes, aquí fuera un caos. Pero dice que, hermanos, esta paz que el hombre quiere la va a hallar en un hombre. Todavía no, hermanos, porque nosotros, si ponemos la situación que está viviendo El Salvador en este momento, ¿hay cierta tranquilidad o no? Hay mucha gente que expresan de que hay tranquilidad ahorita, pero todo es cuestión de tiempo. Nosotros no sabemos el futuro, qué va a pasar. Va a haber un tiempo de que puede pasar algo que nosotros no sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no toda la vida van a tener a esas personas encerradas, ¿verdad? E incluso nosotros sabemos de que como familiares, si tenemos a una persona que infringe la ley, la Escritura claramente dice allá en Romanos, hermanos, vamos a ver los versículos, creo que encaja ahí, veamos Romanos capítulo 13. ¿Para quiénes son, vean, las leyes, hermanos? ¿Serán para los justos? No va. Sí, dice Romanos 13, del 1 en adelante, dice: sométase toda persona, dice, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, dice, sino de parte las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. De modo, dice, que quien se opone, dice, a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, dice, acarrean condenación. Porque los magistrados no están, dice, para infringir, ¿qué dice? Para infundir temor al que hace el bien. Ahí está lo que les decía. Entonces nosotros no debemos de ver que las autoridades son malas. ¿Por qué? Porque están bajo el dominio de las leyes de Dios. Ahora, por ejemplo, en capítulo 2 de Pablo, hablándole a Timoteo, habla de que del 1 en adelante, que se hagan por estas personas, dice, rogativas, oraciones. ¿Por quién? Por todos. Y allí va incluido, ¿quiénes, hermanos? ¿Quiénes entran en las autoridades? Allí dice que, según este cuadernillo, comienza desde los profesores, todas aquellas personas que tienen un dominio, ¿o no es así? Porque el alumno está sujeto o no al profesor. Desde el momento que nosotros como padres enviamos a nuestros hijos, les estamos dando a ellos la autoridad para que puedan enseñarles, que puedan tomar decisiones. ¿Me entienden? Entonces, le voy a poner este ejemplo. En cierta ocasión me habló la profesora: mire, Senio no ha venido. Dice, bueno, yo estaba en la escuela, ¿verdad? Entonces, y espérenme, ya voy a ver. Y hablo a la casa, es que los dormimos. Y que se durmieron. Otra dijo de que le dolía la garganta. Entonces, lo que le quiero decir que la profesora, el ejemplo que quiero poner es que la profesora, ¿qué pasó? Se preocupó y me dijo, y este es su número, ¿sí?
pues a usted le voy a hablar. Mire. Entonces, ¿por qué? Y si yo le hubiera dicho, mire, ¿y usted por qué me habla a mí? ¿Por qué me habla a mí? Si ella quiere, va, y si no, no. Es así. No, hermano, nosotros debemos ser comprensibles que ella está cumpliendo una función, ¿verdad? Que es enseñar. Entonces, y nosotros queremos que les enseñen cosas buenas. Y esa es lo que es no faltar, ¿verdad? Estar pues ahí presente. Y eso ayuda o no, porque yo, por ejemplo, les voy a poner el caso. Yo estudié en la nocturna, ¿verdad? Estuve estudiando y queriendo superarme y entonces y ya después faltaba un montón de días, ya 15, ya me daba pena después ir. Entonces por eso no se puede, no es así. Tiene que ser continuo, si no, no hay un aprendizaje. Así que tenemos primero los profesores, hermanos. Aquí habla de los magistrados. Conocemos nosotros, vean, los jueces. Tenemos nosotros, bueno, hay 3 órganos del Estado, ¿verdad? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y todo esto, según este cuadernillo, dice que gobiernan de parte de Dios. Yo no sé si me van a corregir, porque yo nunca he estado preso, gracias a Dios, ¿verdad? Y solamente en películas he visto, digo, hermano, que cuando alguien pasa como testigo, pone la mano, va a jurar, le dice, por este libro, ¿verdad? ¿Es la Biblia o es el código? La Biblia, ¿verdad? Vaya. Entonces, para que vean de que esas personas tratan, digamos, ¿verdad?, de hacer las cosas como Dios manda. Entonces, y una de esas es tomar como base lo que es la Escritura. Ustedes saben que a través de los 10 mandamientos, ahí encierra todo, hermano. No matarás, no robarás. Todo lo moral que nosotros podemos ver, hermanos, están encerradas en las leyes de Dios. Y aquellas personas que ven eso, que es viable, hermano, ¿les va bien o no? Les va bien, hermano. ¿Por qué? Dice allá en Proverbios 3, que por guardar las leyes de Dios, la vida de nosotros es corta. Dice que es alargada. Uno de esos mandamientos es el 5º, que dice Efesios 6, dice que honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Todos queremos vivir. Hay personas que dicen, no, yo me quiero morir, pero ya cuando se ve la realidad de la vida, mi mamá no se quería morir. Les cuento, yo pasé, bueno, mis hermanos que saben la situación de mi mamá, y ella no aceptaba, no quería, me decía, mire, le decía, le voy a decir a mi hermana que si a ella no le interesa, me decía, llévame. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno, a pesar, vemos nosotros al Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuando estaba en el huerto, dijo, si es propicio, si es posible, sí, pero que no se haga mi voluntad. ¿Sí? Quiere decir que él como carne que tuvo, pues como un ser humano, porque él fue una persona, dice que padeció de lo mismo y se tomó forma de siervo, de carne. Entonces, y sufrió como cualquier persona, y él, pienso yo que en esa parte humana no quería morir, pero dijo él que no se haga mi voluntad. Entonces, ahí, hermanos, vemos nosotros pues que ahí están todos aquellos que los policías también entran ahí, ¿verdad? Los policías, hermanos, y yo a veces en las oraciones, yo digo, Señor, guarda a esta persona, aquellos que tratan de hacer bien, aquellos que han entrado porque les gusta la profesión y respetan, porque de todo hay, uno es así, porque hay personas que yo los he visto que toman buenas decisiones, y hay otros que no andan tal vez en su sano juicio, porque de todo hay, porque aún en las autoridades se meten los vicios. ¿Verdad? Yo cuando estaba trabajando allá en Zulután, llegaba un policía y me decía, me voy a quedar aquí. Bueno, le voy a vender esta camisa. Y un policía, imagínese, ganando bien, ¿por qué andaba así? Por los vicios. Entonces, estas personas cuando salen afuera no toman buenas decisiones. Me dijo otro que yo lo conocía, ¿va? Incluso me perdonó, creo yo, en una esquela, cuando yo iba a hacerle bueno, con mi hermano íbamos a arreglarle el nicho a mi mamá, que donde le iba a entrar a limpiar y a pintarla, ¿verdad?
llevábamos arena y otras cosas. Entonces, y mi hermano no lleva cinturón, sino que son puestas por Dios. ¿Verdad? Ya lo vimos en Proverbios 8. Daniel 2:21 parece la lectura, ¿verdad? Donde dice que Él muda los tiempos. Sí, ese es, ¿verdad? Daniel 2:21. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría y a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Ahí en el 12 hay una parte de esa, ¿verdad? Malos entendidos, dice, ¿verdad? Verso 3, Daniel 12:3 dice, y los entendidos resplandecerán, dice, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, ¿a qué, hermanos? a la multitud. A la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces Dios quiere que se haga justicia y ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Pero a veces las leyes no los magistrados o los jueces no toman buenas decisiones y estamos como estamos, hermano, porque estamos viendo que hay debilidad en el sistema de justicia. ¿De qué? Que se está inclinada a favor de qué, hermanos, de los hombres, ¿verdad? Porque a veces no ven el bienestar, ¿verdad? de una justicia, sino el bienestar de quién, de la persona. Muchos hablan de qué, hermanos, de que se venden, ¿o no es así? Siempre hay personas que van a llegar, bueno, se ve el ejemplo de que dice que el que es miembro de la iglesia, según el cuadernillo, cuando va para otro país, sea ministro, sea diácono, sea obrero, sea miembro, pierde derechos porque va infringiendo la ley, va de mojado, dicen, ¿verdad? Va bajo de agua, así en buen salvadoreño, ¿verdad? O sea, va oculto, pues, que no lo vean, porque aún las autoridades de aquí, si lo ven que va pasando la frontera, lo van a detener, ¿o no es así? Porque va contra las leyes. Aunque al gobierno le conviene que esta persona salga porque le manda dinero. Pero si lo agarran antes de irse, lo van a regresar. Entonces, ¿qué pasa? Si pasó allá, perdió todos los derechos de aquí, ¿verdad? Como miembro, porque al parecer si tenía un privilegio, se lo quita a un hermano. Así es, ¿verdad? Porque ha violado la ley de Dios, o sea, está yendo contra. Entonces, para que vean, pero siempre, hermano, se oye decir, yo solamente oigo, ¿va? Que dicen de que cobran un gran porcentaje de dinero, ¿por qué? Lo que le dan al que lo lleva, y el que lo lleva le da al que va allá, y aún, yo oí un audio de un hermano mío que fuimos allá, que le decía el hombre que no se preocupe, le dijo a mi hermano, ¿va? Su dinerito no lo ha perdido, su hijo es cierto, está ahí, lo tienen detenido, le dijo a inmigración, pero allí los ayudan a nosotros, le dijo. ¿Qué quiere decir? Que allí en inmigración hay una persona que se deja sobornar y ellos le dijeron van a salir, no ha perdido su dinero. Entonces, en todo el sistema que vemos nosotros que hay autoridades que tienen la justicia, que tienen las leyes de Dios, las infringen de muchas maneras, hermano. Bueno, ese era el objetivo, hermano. Hasta aquí hay participaciones. Primera de Timoteo capítulo 2 del 1 al 3 habla, hermanos, de que se pidan por todos.
por todos los que están en eminencia, por los reyes de la tierra, hermanos. ¿Verdad? Lo vamos a leer. Veámoslo, estamos en el tiempo. Dije 1 Timoteo 2, dice, exhorto, dice, ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones. Ay, hermano, quizás a los favores que Dios los hace o los ha hecho, ni ahí a veces queremos hacer una acción de gracia y hoy la vamos a hacer por estas personas. Pero aquí dice mandato de palabra del Señor de que hasta por esas personas se haga una acción de gracia. ¿Lo hacemos? Posiblemente no, pero ¿será así acaso la voluntad de Dios? La voluntad de Dios dice aquí, porque ¿será que el apóstol Pablo habló solo por hablar? Era el Espíritu de Dios que estaba en ¿quién? Dice, exhorto, dice, ante todo a que se hagan rogativas, oraciones. ¿Oraciones en qué? Que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé entendimiento para que puedan hacer bien su trabajo, hermano, que puedan gobernar conforme Dios lo ha establecido. Esa es, para que esta persona tenga dirección y el bienestar va a ser para todos, todos. Entonces, dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todo lo que está en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y justicia. Allá en Proverbios claramente dice que cuando gobierna un sabio, cuando gobierna una persona que teme a Dios, ¿qué pasa? Se alegra el pueblo. Quieras o no, las decisiones que está tomando este presidente, mucha gente las aprueba, hermano. Y bueno, yo me fui a meter, hermanos, porque el señor que los hizo un enrejado para la boda de mi mamá, me dijo mi hermano, aquí quedó fulano, me dijo, en la vueltecita donde pasamos. Antes no se podía entrar aquí, me dijo. Nada vimos, nada, me fui a meter hasta allá porque me dijo mi hermana, no, me dijo el señor está bien metido. Y era cierto. Entonces, equilibrio para allá. Entonces, ¿qué quiere decir? La gente respira tranquilidad y paz. No es de alegrarse, porque nosotros no debemos de alegrarnos, porque aún la Escritura dice así, hermanos, dice que cuando Dios castiga a una persona, no te alegres, dice, ¿no es así? Que no se ría el lamento de aquella persona que desea malo. No sea, dice que Dios te vea y ¿qué pasa? Y eso repercuta ¿en quién? En castigo, en él. Incluso hay muchos ejemplos que uno a veces de crítica, que uno habla de otras personas y es problema, no es bueno, no es bueno. Entonces, ¿por qué? Porque de ahí después vienen las cosas, las consecuencias. ¿Para quién? Para nosotros. Decía mi mamá, una joven, dice que iba una señora que tenía, o sea, que iba vendiendo y ella tenía algo acá, ¿verdad? Que le colgaba, entonces ella se reía de ella, ¿era una burla o no? ¿Verdad? Entonces yo a veces a mi hija le he corregido en aspectos, porque a veces en su mocedad, como dicen, en su juventud no entienden eso, pero hay que respetar todo eso. Entonces yo le digo, pedirle perdón a Dios, porque por esto y esto te puede llegar a pasar por esto y esto, ¿me entiendes? Pero son niños y necesitan que uno los oriente. Dicen que esta persona al final, cuando estaba joven, al final cuando vino a tener sus hijos le salieron así. Entonces, no es bueno. La ley del karma, como dice, la ley de ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí puede decir, ¿verdad?, de que Dios, hermano, conoce, dice, nuestro ir y nuestro venir. Aún dijo, no está el pensamiento, dice, no están mis palabras en mi boca y ya tú las sabes todas. Entonces, de Dios no los podemos esconder, ¿no? Si vamos a las profundidades, dice, del mar, ahí está Dios. En el Seol, ahí está Dios. Si subimos a las alturas de los cielos, allá está Dios. Dice que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dios, por eso es que para Dios
no hay ningún enemigo. Personas que dicen que Satanás es el enemigo de Dios, es mentira. No hay nadie que se oponga a la voluntad de Dios. ¿Es enemigo de quién? De nosotros, los seres humanos, porque nosotros somos los que andamos luchando. ¿Por qué, hermano? Por alcanzar la vida eterna. Así que, mi hermana tiene la palabra, puede ponerse en pie. Mi hermana, ¿me pedía la palabra? Amén, hermano. Solamente decir que añadirle al versículo la otra respuesta: cuando el gobierno es impío, el pueblo gime. Entonces nosotros ciertamente, los gobiernos son puestos por Dios, pero vienen para dar los castigos que nosotros mismos los merecemos, pues. Y si hay un gobierno que si acaso hiciera un poco de justicia con algunos, pues el pueblo se alegra. No podemos nosotros irnos a los extremos, ¿verdad? Hay personas que dicen que los gobiernos quieren nada, sí, se pueden hablar necedades, pero los gobiernos siempre cometen errores y hacen cosas buenas. Pero los juicios, ¿de dónde vienen? Vienen de lo alto. Vienen los juicios de lo alto. Entonces nosotros realmente no necesariamente tenemos que ser políticos para darnos cuenta y poder entender las cosas que pasan, ¿verdad? Porque nosotros entendemos de dónde viene, ¿verdad? Entonces es necesario de que nos agachemos para que pase la pedrada, ¿verdad? Porque no lo queda de otro, si no vamos allá por justicia, porque pues, el que va a gobernar y va a hacer justicia, ya sabemos que va a venir un día. Entonces que la paz de Dios reine. Y entonces, ya donde me paró, ya mi hermano quería donde me poner y cómo. Y un solo me dijo, apéllese. Eso es símbolo que ya le va a cobrar. Pero yo me acordé de que en una ocasión que llegó por allá me dijo, ¿y dónde lo tienen? Porque él era de finanzas. Por ahí ando, me dijo, en la calle ganándome la comidita. Me dijo. Ahí sale para la comidita. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué me quiso decir con eso? Ahí saco para mi comidita. O sea, le está pagando el gobierno y me estaba diciendo. Entonces me acordé de eso que me dijo. Ah, no, dije yo. Ya me lo puso. Y yo le dije yo. Y ya le comencé a algo recordar, va, y para que me debe haber conocido, pero como recuerden que ahí se hacen así, va. Ah, pues y ya le dije yo que habíamos estado allá y entonces, me dijo, sí, todavía sí, ya sabes. ¿Y para dónde va? ¿Y qué es el baño de ustedes? No, mi hermano, le dije yo. Entonces, ¿y todavía está ahí? Sí, va, subas y vaya. Y yo le dije a mi hermano ahí, porque le recordé eso. Bueno, pienso yo, va. La verdad de las cosas es que de una u otra manera hay alguien que se desvía a hacer el bien, porque allí directamente yo tenía una infracción o no. Sí, claro, pues sí. No sé quién fue que me dijo que le habían puesto a una señora que llegó en la tarde, me dijo, vaya a hacerme un viaje aquí por Santiago. Y entonces y le digo, ponga cinturón. Y yo siempre, gracias a Dios, he acostumbrado a eso, que nomás me subo, me lo pongo, por seguridad. Un día, que me voy a salir aquí del tema, pero un día, mire, estaba yo, estaba arreglada esta calle. Hay personas que pararon el tráfico y estaba un vehículo para que saliera otro. Y yo me puse detrás. Cuando sentí, fue el golpe que me pegó un camión. Gracias a Dios no pasó más, solo tantito me alcancé a subir al otro vehículo así. Lo que les quiero decir, el relato es del cinturón. Si yo no hubiera andado de cinturón, quiebro el parabrisas con la frente. Porque sentí cuando me apié todo surumbo, como dicen. Y gracias a Dios, como les digo, andaba el cinturón. Ese es el detalle, andaba el cinturón. Quiere decir, hermanos, que eso tiene que ser un hábito de los que tienen vehículos, ponérselo, y aquellos que van de copilotos, hacerlo, porque si no le van a ocasionar un problema ¿a quién? Al que va manejando. A veces uno no se da cuenta. Parte de la regla. Parte de la regla. Una vez un amigo me dio ray y yo me lo puse y iba. Y en la 58 lo paró el policía. No me ha salido, ¿va? Estamos hablando de las leyes, ¿va? Y le dijo, él le viene dando ejemplo a usted, le dijo. Y ay, vengo ahí nomás, le dije. Como lo vio todo chiquito, que venía de trabajar, fue flexible el policía. Lo dejó ir y no le puso nada. Pero lo que yo quiero enseñarles es que el ejemplo ese, ¿verdad? Que él le dijo, él le viene dando ejemplo a usted.
Así que estamos hablando de las leyes, ¿verdad?, que son puestas por Dios. Y este hombre, vaya, pensamos de que lo ideal fuera de que si es una persona recta, de un solo le dice, vaya, péguese, présteme sus documentos. Hay personas así. Yo he visto gente aquí en Zacate de que se pegan y no andan alegando, de un solo le ven la falta y no platican con usted. Esas personas ya vieron que usted cometió una falta y no quiere que usted le dé una excusa. Y de un solo al cuaderno y le pone la esquela. No, que mire, vea lo que usted ha cometido. Entonces ellos saben, ellos han estudiado y saben por qué le van a poner la esquela. Así que ahí entran los policías, ¿verdad? Y ya vimos nosotros que todos aquellos que tienen una autoridad, que son investidos de esa autoridad, porque si ustedes se fijan, cuando hacen, ponen los que hacen esto son los de la asamblea. Cuando ponen un magistrado o una persona un ministro de cualquier área, ¿qué hacen? Lo juramentan, ¿verdad? Y entonces esta persona está jurando de que va a ser fiel a las leyes. Entonces, ¿qué podemos decir de eso nosotros? Podemos estar en contra, porque aquí dice, hermanos, estamos leyendo en Romanos, leíamos Romanos 13, dice el verso 2 dice, de modo que quien se opone, dice, a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Qué es resistir? Oponerse. Pues yo en cierta ocasión se llevaron a un hermano, llegaba un montón de policía a traerlo porque estaba haciendo desorden. Y yo enojado porque lo llevaba. No había entendido, ¿verdad? No he entendido, porque dice que aquí más abajo, vea, claramente dice que no es para el justo, no es para el bueno, porque si nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos, porque ya está establecido cómo nosotros podemos infringir las leyes terrenales, y infringimos la ley de Dios porque es lo que Él ha puesto. Dice, resiste, y los que resisten, dice, acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están, dice, para infundir temor al que hace el bien, sino a quien dice, al malo. ¿Quieres, pues, dice, no tener la autoridad, no temer a la autoridad? Pues dice, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Bueno, aunque en el diario sale un resumen ahí que dice, el que nada debe, nada teme, y ya tiene 6 meses, dice, el hombre está adentro. Entonces, bueno, pero va a salir, ¿verdad? Esa es la esperanza, porque si no le hayan nada ahí, va a salir, ¿verdad? Aunque tarde. Sí. Haz lo bueno, dice, y tendrás alabanza. 4. Porque es servidor ¿de quién? De Dios, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano, dice, lleva la espada. Es símbolo de autoridad, de autoridad, la autoridad que ellos tienen, ¿verdad? Pues es servidor ¿de quién dice? Ya ve, la escritura lo dice, es servidor de Dios, vengador, dice, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, dice, es necesario estarle sujetos, no solamente por razón, dice, del castigo, sino también, dice, por causa de la conciencia. Ahora, por causa de la conciencia de que nosotros, o sea, aquí ya, porque cuando dice sométase toda persona, no está hablando solo para los cristianos, porque las leyes ¿están para todos o no? No solo para los cristianos. Sométase toda persona, a toda institución humana, a toda autoridad. Pero en este caso, cuando dice por causa de conciencia, ¿a quién? Nosotros que, por ejemplo, hoy estamos estudiando, sabemos de que la conciencia de qué? De que las leyes no provienen de la tierra, sino de parte de Dios. Dice ya en Juan 3:31, parece que es donde dice que el que de arriba viene, sobre todos es.
Y el que es de aquí abajo, terreno es, y cosas terrenales habla. Entonces quiere decir que toda buena dávida y todo don perfecto, dice Santiago, viene o desciende de lo alto. ¿Verdad? Entonces del Padre en las luces, ¿verdad? Todo lo bueno, hermanos, que encontramos nosotros proviene de quién? Proviene de Dios. Si aquí vemos nosotros por las autoridades cosas malas, pero eso ya no es de Dios. Ya eso ya es cosa de una persona que está, ¿cómo le quiero decir? Está administrando mal la ley de Dios. Si usted ve, los que han trabajado en empresas saben esto, cuando viene un administrador y dice usted, qué bien va todo, ¿verdad? Hay equidad, se siente bien, ¿verdad? Pero viene otro, soca en el cincho, dice, ¿verdad? Viene y comienza a quitar gente. No, muchos hay. Y ya no se siente bien, y ahí comienzan el quema. Hoy estamos viendo mucha gente inconforme que anda en las calles, unos a favor y otros en contra. ¿Estará bien que nosotros como cristianos hagamos eso? Dice, hermanos, que dice que todo lo que el gobierno, hermanos, dice que se haga, nosotros hasta cierta medida lo tenemos que hacer, ¿verdad? Digo hasta cierta medida porque hay una cláusula, dice, hay algo que está impuesto, que como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice, juzgad vosotros, ¿qué es necesario? Obedecer a los hombres antes. No, a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias, hermano. Entonces, está hablando de que primero hay que obedecer a Dios antes que lo que los hombres digan. Entonces, juzgad vosotros es lícito, así es, ¿verdad? Sí, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ahí el consejo es, hermano, de que cuando los ejemplos que vemos nosotros de aquellos 3 varones, ¿verdad? Cuando se tomó un edicto, ¿verdad? De que cuando se oyera el sonido, dice, de la citarra, toda la música estruendosa, ¿verdad? Dice, doblar rodillas. ¿Ante quién, hermano? Ante una estatua que habían hecho. Hasta una imagen. Pero ellos no lo hicieron, a pesar de que lo había hecho el rey. Entonces, ese es el consejo y esa es la voluntad de Dios. Ahora depende de nosotros. Si amamos, porque Jesús dijo que el que haya la vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, este la hallará. Entonces, ¿qué quiere decir? No temáis, dice, al que mata el cuerpo, más el alma no puede matar, más teme a aquel, dice, que tiene sí esa autoridad, ¿verdad? ¿De quién? De Dios, de destruir el cuerpo, hermano, y el alma, y de tirarla al Gehenna, ¿verdad? O al lago de fuego. Entonces, no sé si hasta aquí, hermanos, será que nosotros como cristianos estaremos actualizados a ir a una concentración de esas, porque hoy está bien de moda, ¿va? Que en las redes sociales allí se comunican, miren, va a haber tal salida a tal parte y apóyennos. Y ahí va la gente. Siempre hay gente, hermanos, como dice la Escritura, dice que son sagaces. Corazones de nosotros, a pesar de los gobiernos impíos, ¿verdad? En cuanto a los gobiernos que gobiernan la iglesia, y de igual manera, hermano, porque ambos gobiernos son puestos por Dios, pero sin embargo, si hay cosas de impiedad y de injusticia, también la iglesia tendría que gemir, hermano, porque nosotros, Dios nos ha establecido para poder tener estabilidad, para tener paz y también para decir esto no es correcto, esto no está bien. Porque de lo contrario sería pues que nosotros no tuviéramos como pensamiento, pero nuestros pensamientos corren, ya sea a la derecha o a la izquierda, y hacemos un juicio. Qué bueno que nos quedemos con el juicio solo en el pensamiento y no lo hablemos, porque de nada nos sirve. Así es, hermano. ¿Alguien más quiere participar? ¿Sí? La atención de Timoteo dice que amo rogativas.
En el sentido de que sí tiene que ser normativa, hermanos, porque bueno, nosotros lo hemos vivido en los tiempos de Israel, por ejemplo. Israel estaba condicionado y tuvo que mandar al siervo Nabucodonosor, que lo subyugó, hermanos, y no fue porque ellos se descuidaron, se autoproclamaron como autosuficientes y no dependientes por la voluntad del Eterno. De ahí vemos la situación cuando vimos a Jesucristo, cuando está el tiempo que se pidió esto. Yo respeto mucho la opinión de los ministros, Sí. pero para mí eso está hablando no de un gobierno eclesiástico, está hablando del gobierno secular, del gobierno político. Ya eso es otra cosa, porque hablan de romanos, se tiene que sujetar de punto, no es así la cosa. Ya ahí estamos hablando del temor, ¿cierto? Pero cuando está hablando, en este caso, los romanos, todos sabemos, hermano, que no ha habido bestia más grande que los romanos en contra del cristianismo. Yo no la estoy incitando a que sean malos, no, estoy hablando del sistema, de nada. Hermano, hoy en día, hermano, se está levantando, no sé si algunos vieron el tema que dio el hermano Medardo, De la Magedón. hermano. Se están levantando, hermano, se están levantando. Entonces, nosotros hay que orar, hermano, no solo, hermano, si aquí sabemos, ya vimos la quinta, ¿verdad? Hablamos de una justicia. Justicia divina, hermano, vale 6 puntos. Pero volviendo al punto, ya el siglo XXI, ya El Salvador, hermano, quieras o no, yo la vez pasada dije algo. Hubo un militar que ayudó a muchos judíos, hermano. Y dice que el que le dice a un judío, ¿qué pasa? En bendición. Esa bendición hemos alcanzado nosotros, hermano. Pero esa bendición se puede terminar si nosotros no permanecemos en esa oración. Yo en carne propia he vivido, porque yo les digo, cada quien es libre de votar por quien quiera. Yo aquí en este lugar tuve una reunión y dije, yo voy a votar por buenas ideas. Voy a votar por ustedes, pero toda vez y cuando se haga lo justo, lo correcto. Yo voy a alabar lo correcto y sea de quien venga, pero también voy a criticar lo que no es correcto. Lamentablemente pues se dieron muchas cosas y empiezan los amaños, empiezan la corrupción de nuevo, empiezan todas por el vuelto. Pero como dice hermano, quiérase o no, si comparamos los distintos gobiernos anteriores, se ha hecho mucho. Se ha hecho mucho, pero no por el mismo gobierno. Si este hombre tiene genes judíos también, tiene genes judíos. Entonces hay que orar, hermano, hay que orar y hay que orar, y esa es la clave, hay que orar. Sí, quien venga hay que orar, pero Dios sabe a quién va a mandar, hermano. Por ahí viene, pero va a depender de la actitud de cada uno de nosotros. No, entre comillas, nos decimos que nosotros somos el pueblo de Dios. Ahí el Pedro está hablando a los siervos de Dios, hermano. Y no le está hablando al mundo, le está hablando a los siervos de Dios. Y como siervos de Dios tenemos que orar por ellos. Evidentemente va por otro lado, hermano. No es rey. Dios no puede ser burlado. Lo mismo que el hombre sembrar, eso mismo se hará. No, Pablo fue un hombre que nadie podía debatirle en contra de la ley. Él sabía mucho de eso. Pero también sabía que se había equivocado. Se había equivocado, ¿por qué, hermano? Había seguido leyes de qué? De hombres que se opusieran en contra de quién? A Dios, hermano. Y eso lo pago caro. Quedó ciego, hermano. Cuando llega el Hijo de Dios y le da esa oportunidad, hermano, Dios lo preparó a eso, hermano. Dios lo preparó. Por eso del lado negativo saca algo más positivo, hermano. Los errores, nadie es perfecto, pero esos errores, ahora distinto es que los siga cometiendo. Aquella expresión donde dice,
el que sabe hacer lo bueno y qué. No lo hace. No. Si el hermano me engaña, me puede engañar, hermano. Pero si me vuelve a engañar, ¿qué pasa? ¿Tiene la culpa él? No, la tengo yo, hermano. Porque a todos les digo, ¿qué? Amén, hermano. No. Yo les digo, oremos, no lo que hacemos de orar, hermano, que lo que viene, Jesucristo nunca ha dicho, miren, me acuerdo cuando estaba a uno, o como $1.50 estaba allá, cuando estábamos manejando el combustible, hoy está como a $7, no nos equivoquemos, está como a $7, el problema es que el gobierno ha absorbido lo demás, y el combustible es un parámetro para que todo quede. Hermano, a mí yo salgo a comprar el pan y me nos dio unos pancitos que están dando ahora. Con lo que se llenaba con $2 la bolsa así, hermano, hoy de $1 queda así, hermano. ¿A dónde vamos a llegar, hermano? Todo subió, todo subió. ¿Qué va a suceder, hermano? Gracias a Dios tenemos agua todavía, hermano. Gracias a Dios tenemos agua. Gozamos de una buena agua. Vamos a ver allá por el Medio Oriente cómo está el agua, hermano. No hay agua. Allá el agua se compra como aquí compramos la gasolina, hermano. Cara, allá, hermano. Nosotros mismos, ¿qué? Entonces valoremos ahorita, hermano. Esto, como digo, hermano, es una escuela. Valoremos, oremos y parémonos en la realidad. Que este día que nos da la oportunidad, hermano, ¿cómo estamos aquí, hermano? Hay otros lugares que no están así. ¿O no, hermano Lucía? Y va a ir para allá, hermano, Estoy hablando de la iglesia de Dios. Y una pregunta a la hermana Visita también, hermano. Están colapsando. ¿Por qué, hermano? Se están equivocando. Nosotros no hay que decirle todo amén. Y respeto para el hermano también, como pastor. Cosas que sí se están haciendo bien hay que lavarlas y cosas que no están haciendo bien hay que pararnos en la realidad y decir, momento, hermano, explíquenme bien porque yo no quiero equivocarme. Ahí habla del temor a quién, a Dios, hermano. Así es que este tema es bien delicado. El temor de mi hermano no me puede explicar con esta lengua. Seguramente. Primera Timoteo 3:1 dice, recuérdales que se sujeten, dice, a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difame, dice, que no sean pendencieros. A lo que tiene el hermano, ¿no? Me acordé de eso. Primera Timoteo 3:1, hermano. Es que siempre hablando Pablo a Tito. Sí, Tito es, perdón. Dice que a nadie difamen. Está hablando de los chismes, hermano. Que si se llegasen a dar, que no se den. Y si lo hacíamos, no lo hagamos. Porque fíjense que entre hermanos de la iglesia se ve feo. Porque ¿cómo cuesta ganar un miembro y que se vaya? Sí. Es terrible, hermano. Así que procuremos mejor hacer el bien, porque imagínense, se dice ahí que se hagan rogativas, oraciones por todos los hombres. Ahí entramos todos, hermano. ¿Y eso es para qué? Para que vivamos, dice, sosegadamente, ¿verdad? En justicia y quieta y reposadamente. O sea, quiere que va a haber paz. Fíjense que en Proverbios, hermanos, no sé si es 6, dice allí el proverbista, dice que cuando los pasos del hombre son agradables delante de Dios, aún hasta sus enemigos hace estar en paz. Dije Tito capítulo 3 verso 1. Tito 3. ¿Sí? Busquemos ese pasaje, hermanos, en Proverbios, por ahí que estaba. No sé si es Proverbios. Este es otro. ¿Ah? Este es otro. Parte de Tito. Proverbios. ¿Qué? Espera, hermano, que ya parece que ya le digo. No, hermano. No, yo. 3:1. Tito.
No, sí, sí, léalo, hermano. No, No, pero no es ese el que usted no, así dice, pero ya no me acuerdo, sí. No sé si en la concordancia lo puede buscar. ¿Cómo dice? Cuando los pasos del hombre son agradables delante de Dios, dice. Pasos. Sí, en Proverbios. Bueno, que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en qué? Proverbios 16:7, ¿no? 16:7. Léamelo, hermana, por favor. Dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Amén. Gracias. Puede rayarlo, hermano, puede marcarlo en su concordancia de las escrituras, porque de una u otra manera le va a ayudar esos pasajes reales. Porque ahí dice que la persona debe vivir en una forma como, hermano, justa delante de Dios, o temerosa. ¿Habrá alguna otra participación, hermanos? Hermano pastor. La elección como es editada por el gobierno ejecutivo, como hombre se pueden equivocar, pero esta elección va a trazar no directamente del gobierno de la iglesia, no va dirigida a ellos, va dirigida a nosotros que debemos de respetar a las autoridades civiles. Esto va dirigido. Sí. Y los textos, todos los versículos que está leído, a eso se refiere. Sí. Y vemos pues, que está bien atinado, porque nosotros como cristianos no solamente debemos de respetar o sujetarnos a la ley de Dios, sino también a las leyes del gobierno, de cualquier gobierno que sea, debemos de sujetarnos a los gobiernos civiles. Tenemos que sujetarnos a ellos, porque primero para dar buen testimonio, de que no nos rechacen a nosotros, que no nos saquen, como decimos por ahí, buen salvadoreño, que no nos saquen gallitos. No hay cosa mejor que el cristiano respete las leyes del país y las leyes también de Dios. Nosotros ya sabemos cuál es la ley de Dios, pero también como salvadoreños sabemos también las leyes que hay aquí en el país. Recuerdo que un ministro decía en una ocasión el impuesto de vialidad, decía él, solo un empleado no paga. Pero ese impuesto, dice, es aún hasta para el campesino, aún dice también para las mujeres. Pero fuera de lo que es el empleado, no se pagaba. Bueno, en el tiempo que yo trabajaba con el gobierno, ahí nos descontaban a nosotros la vialidad. Era un impuesto, no sé si hoy todavía, pero a ver si lo pago yo hoy. Y yo sé que tengo que hacerlo. Es un impuesto que tengo que hacerlo. El mismo Señor Jesucristo, cuando le dijeron, ¿verdad? Es necesario dar impuestos, él da a César, dice, como que él dice, da puro impuesto, y también a Dios lo que es de Dios. Como hijos de Dios tenemos que estar sujetos. A veces yo me pregunto, nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos un gobierno, no recuerdan estar hablando de eso, pero nosotros tenemos un gobierno en la iglesia. En alguna oportunidad hemos hablado más del gobierno, de los gobernantes de la iglesia, hemos actuado en contra de lo que ellos dicen. Pero dice la escritura que nosotros, ¿verdad?, tenemos un gobierno puesto por Dios, porque no hay una autoridad y si no puede puesto por Dios. Esto, hermano, de afuera, como también, como dentro de la iglesia. Decía un hermano hace 15 días, decía, ¿verdad?, que
autoridad decía solamente es una. No, solo una. Es cierto que la autoridad máxima es Dios, pero Él ha puesto, como dice el mismo Daniel, Dios dice pone reyes y quita reyes. El hecho de que un gobernante se porte mal, ya sea el afuera o el gobierno, eso no quiere decir que no sea puesto por Dios. Bueno, lo que pienso yo, hace como unos 25 años por ahí, me decía a mí un cristiano de otra iglesia, él era predicador y me dijo, mire hermano Jorge, yo no creo que este gobierno que está actual sea puesto por Dios. No creo. Porque imagínense a dónde van cuando los presentan al pueblo, quién es el que va allí, ¿no? Y a dónde lo llevan. Porque es donde dijo catedral. Esa gente me dijo así, esta gente de aquí, esta gente de allá, esta gente es mala. Yo personalmente le decía, no creo que este gobierno sea puesto por Dios. Así podríamos pensar también con el gobierno que tenemos en cristiano. Pues no creo yo que sea puesto por Dios. Hay que tener un poquito cuidado, como usted dijo, mencionó el versículo, no va a ser de que las aves lleguen, ¿verdad? El mensaje. Y hay que tener un cuidado, hermano, grande, porque si nosotros vemos, por ejemplo, el rey de Babilonia. ¿Quién es el rey de Babilonia? Uno de los reyes más malos que ha habido alrededor de los tiempos. Pero ¿qué le dice Dios? Mi siervo, le dice. Mi siervo. A nosotros le dice mi siervo. Entonces, y ya después que por Dios, Dios le permitió a él que fuera un gobernante. Y aún Dios le dice al pueblo de Israel, cuando vayan a Babilonia, sujétense al rey de Babilonia. No vaya a ser, dice, que los destruya allá, que los haga pedazos. Observen las leyes. Cuando un gobierno, hermano, actúa mal, ese es el problema de él. Cuando un gobierno haga las cosas mal, hablando de los civiles, y lo quiera llevar a usted o a mí, a todos, a ser un idólatra, y hay que pensarlo, ¿verdad? Ahí es lo que usted dice, el verbo que citó ahí en Hechos, que es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. No hay ninguna manera. Cuando una ley, hermano, vaya en contra de las leyes de Dios, párese ahí, haremos lo que dice. Y si no podemos doblar las rodillas ante un ídolo, ante algo alguna ley que vaya en contra de Dios, de la naturaleza. Como por ejemplo, si viene una ley que el hombre se case con otro hombre, y si usted ahí es del público está hablando en contra de eso establecido por el gobierno, ¿vamos a estar nosotros a favor? No creo. O mujer, está contra la naturaleza, está contra lo que Dios ha establecido. Y como cristiano, preferible la muerte antes que ceder. Ahora, en cuanto a todas las leyes que son civiles, que no están en contra de Dios, tenemos que sujetarlas. Entonces, es deber eso. Muchos de los hijos de Dios, en el tiempo de las persecuciones, el pueblo de Israel tuvo 10 persecuciones grandes, terribles, por medio de los emperadores a la iglesia. Y los emperadores decían que habían inculcado y obligado a todas las naciones que estaban sujetas bajo la autoridad de ellos, que el Señor de todos ellos era César. Pero los cristianos sabían que tenían un Señor, y ese Señor era Jesucristo. Y esa fue una de las causas por las cuales dieron muerte al pueblo del Señor.
Decir que César es el Señor, no, Cristo es mi Señor. César no, Cristo es mi Señor. Y es donde debemos nosotros pesar la balanza. Hay leyes, pero por lo demás, hermano, todo lo que es la ley que va de tránsito, vamos a respetar. Si hay un alto, si aquí pasa una franja blanca donde dice que tienen que pasar los peatones, no tiene que pasarse al otro lado ni patearla, tiene que estar a 1 metro atrás para que el peatón pase libre. Y si uno se pasa, le van a poner esquelita y duele. No debemos de ponernos el cinturón porque el policía me va a poner un esquema. Debemos de poner nosotros porque está establecido que se debe de poner. Usted decía, antes de salir, usted cuando enciende el carro se la pone y ya va. Ya no lo digo porque ya lo llevo pues. Todas esas leyes civiles de tránsito y los trabajos hay que obedecer. En un trabajo que tuve, decía uno, que me han puesto aquí, ni la voz sabe que, ni la voz por redonda, no conoce ni el apocalipsis, y este es mi jefe. Y le dijo otro, si un perro te pone una voz de jefe, obedecerle, ese perro es tu jefe. Y mire, entonces es verdad, hermano, si el jefe es el jefe, aunque no lo guste. Él es. El jefe no sepa ni la boca escuadrada. Y así, como le digo, nosotros a través de los tiempos, bueno, desde que yo me acuerdo, desde que tengo uso de razón, los gobiernos, hermano, han actuado de una forma injusta. Y han aplicado las leyes al de abajo, al pobre, pero los de arriba no. Pero ¿qué le vamos a hacer? Hable usted, o lo han callado. Mejor es sujetarse, hacer la ley como Señor, hermano, como a Dios, dice la Escritura, como a Cristo, no al hombre. Desde que nosotros vivimos, en este país, honestamente, obedeciendo las leyes civiles, de seguro le vamos a obedecer a Dios. Si somos fieles en las leyes civiles, le aseguro que vamos a hacer también así como dijo Juan. Y decir, dice que amas a Dios y aborreces a tu hermano. A tu hermano que aborreces, que lo estás viendo. Entonces, si nosotros tenemos una ley aquí, de cualquier ley del gobierno, la infringimos, ¿cómo seremos también con la ley de Dios? Si metemos la ley y el premio vamos a tener. Voy a leer un último versículo, hermanos. En Proverbios 16, hermanos, verso 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor, fíjese bien, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Qué bueno, hermanos, hemos estudiado una escuela muy bonita que nos enseña a obedecer, hermanos, lo establecido por Dios, que son sus leyes. ¿Vean? Entonces nos damos cuenta de que esto que los hombres tienen, ¿verdad? Acá no es porque ellos lo han, sino porque Dios ha obrado en favor de todos nosotros. Sí, hermano, solamente agregar que este verso de Proverbios 21:1 viene a abonar lo que se está hablando. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que él quiere lo inclina. Solamente. ¿Cuál dijo? 21:6. 21:1. Bueno, ahí lo pueden leer despacio. Buen consejo. Proverbios 21:1. Ahí está, ¿verdad? Voy a leer, hermanos, pues lo que dice comentario, ¿verdad? Someteos toda persona, dice, también está traducido, dice, someteos toda alma. No hay excepción. Aquí esto es para todos impíos y cristianos. Por lo tanto,
a nosotros cristianos con más razón debemos, dice, someternos a la autoridad, porque no hay autoridad sino de Dios. Y los que existen y las que existen por Dios son constituidas. Así es, toda autoridad está sujeta a la autoridad de Dios. Por lo tanto, esta debe ser, dice, la principal razón, dice, de someternos a toda autoridad, no para que nos vean como buenos ciudadanos, sino, dice, por nuestra motivación que debe ser, dice, la obediencia hacia Dios. Por lo tanto, nos guste o no, la autoridad, dice, competente hoy en día, dice, debemos saber que por juicio o por bendición está puesta por Dios. ¿Entiende esa parte? Yo hasta lo rayé esa parte. Por juicio, oiga, dice, por juicio o por bendición. O sea, esto encaja con Romanos 13, que dice que la ley no es puesta, dice, para el justo, sino para el transgresor. Allá Santiago parece que donde dice que la ley ha sido puesta, dice, para los patricidas, los matricidas, los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros y para todos aquellos que se oponen, dice, a esa sana doctrina. Entonces quiere decir que la ley es puesta para aquel que se sale de la voluntad de Dios. Si nos sometemos, dice, a las autoridades, estamos resistiendo al decreto de Dios. Estamos, dice, oponiéndonos a Dios. Por lo tanto, nos guste o no, debemos reconocer a las autoridades que nos gobiernan, porque de lo contrario estaríamos, dice, queriendo desplazar a Dios de nuestra vida al no aceptar su perfecta voluntad. Hoy en día, dice, vivimos en un mundo donde la sociedad está, dice, inconforme con sus gobernantes y lo expresan manifestándose de manera violenta, ridiculizando, promoviendo la desobediencia y faltando, dice, el respeto a ellos. Bueno, esto me recuerda que la vez pasada unos cajeros de los chivos que dicen, ¿verdad? No respetaron la propiedad, que no sé si los quebraron, se metieron. Y bueno, hay otros que a vehículos. Si usted tiene un vehículo en ese momento que va pagando la gente, lo manchan. No le importa que sea suyo. Los miembros, dice, de la iglesia de Dios debe apoyar, dice, ese tipo de manifestaciones. Pregunta. La palabra de Dios tajadamente nos indica, dice, que no. Pero quiere decir esto, dice, entonces, que debemos una obediencia sin límites, dice, a un sentimiento tan absoluto que aunque el mandato del magistrado estuviese, dice, en contra de Dios, debía, dice, no obstante ser obedecido. Pregunta. Por supuesto que no. Por supuesto que no, dice aquí, en signo de interrogación, va, o de admiración. Signos de admiración. La única, dice, cláusula, dice, con la que podemos desobedecer a las autoridades es cuando se trata de algo directo contra la voluntad de Dios y que atenta, dice, contra los principios cristianos. Ahí está, ahí es la única razón, como pusimos el ejemplo allá en Daniel. Dice, preguntas. ¿Quién establece a las autoridades? Dios. Pregunta número 2. Dice, explica Romanos 13:5. Vaya, yo le he puesto aquí como pregunta, reconocer que dice, que esta es la voluntad de Dios, dice. Por eso debemos de obedecer. Reconocer que esta es la voluntad de Dios y por eso debemos de obedecer. Por eso, por motivo de la conciencia. Por motivo de la conciencia. Entonces, la conciencia nos indica que esta es la voluntad de Dios y que por eso no se debe desobedecer. Pregunta 3. ¿Qué pasará, dice, con los que desobedecen a las autoridades terrenales? Según Romanos 13:2, acarrean condenación.
Así la respuesta que he puesto yo. Acarrean condenación para sí mismo. Ahí vemos nosotros, va a terminar uno preso o le va mal en cualquier área, en cualquier área. Pregunta número 4. ¿Qué debemos de hacer, dice, por las autoridades terrenales? 1 Timoteo 5, pedir a Dios por ellos para que puedan hacer bien su trabajo, dice, encomendado, dice, por Dios. Así le puse yo. Así que vamos a dar por terminado, pongámoslos en pie, voy a leer la conclusión. Dice, con el respeto, dice, que damos a las instituciones terrenales, estamos dando testimonio de que somos obedientes a la palabra de Dios. Pues este ha sido el estudio, hermanos, que hemos tenido, y la bendición de Dios pues que esté en cada uno de vosotros, y paz.